Chicos, como siempre, hay que pedirles el consentimiento, ¿sí? Para la grabación. Bueno, a partir de ahora empieza la clase. Buenos días a todos, oficialmente. Durante el proceso tal vez tengamos que interrumpir si es que alguien nos pide la admisión. Ahí, como les dije en el chat, hay alguna posibilidad de que ustedes armen algún grupo de mails, cosa que los puede invitar a todos, para que no tengamos que estar admitiéndonos. Es una forma, ¿sí? Me pasa que es bastante engorrosa copiar uno por uno o estar pidiéndole los mails. Eh, bueno, si a alguno se le ocurre alguna forma, les agradezco. Bueno, vamos ahora sí directamente a conversar sobre el tema, ¿sí? Esta es la presentación. Ustedes ya tuvieron alguna clase de neurotransmisores desde el punto de vista de la bioquímica. Así que es lo que vamos a empezar a conversar un poquito, ¿sí? Ya hemos charlado acerca de los neurotransmisores y de cómo se forman, cómo se destruyen en las clases de introducción a la farmacología, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar específicamente, ¿sí? Con un neurotransmisor que es la dopamina. La clase está en sí que les sirva de ejemplo como para desarrollar el resto de los neurotransmisores. Cómo hay que estudiarlo. Hay cosas que no hay que aprenderlas, hay cosas que hay que entenderlas, pero no es que uno se tiene que acordar de memoria todos los pasos. No tiene sentido. Las formas bioquímicas de los neurotransmisores, de los aminoácidos, no tiene mucho sentido, ¿sí? Bueno, empecemos entonces. Tipos de neurotransmisores los podemos clasificar en tres, ¿sí? En general son aminoácidos, o aminas, ¿sí? Y péptidos. Bueno, nos toca hablar principalmente de un grupito de acá, la tiene en negrita, en amarillo, la dopamina, ¿sí? Que es la clase de hoy. Bueno, van a ver en muchos libros este tipo este, de desarrollo de cómo es la síntesis de las catecolaminas. ¿Está bien? Si volvemos al anterior, ¿sí? Acá tienen cómo son las catecolaminas, ¿sí? Dopamina, adrenalina, adrenalina. Y lo que van a ver que todas vienen, digamos, de un aminoácido común, que es la tirosina. ¿Está bien? Cuando hablamos de aminoácido es porque tienen, ¿sí? Un grupo ácido, un grupo amino. ¿Está bien? Esto es bioquímica básica del secundario. Bueno, si pasamos, nosotros sabemos que existen algunas enzimas que nos van transformando esos neurotransmisores. Seguimos admitiendo gente. Bueno, es evidente que el MIT nos permite esto, ¿no? Que por ahí nosotros pedimos la autorización y cae bastante más tarde, ¿sí? Entonces las enzimas como tales, en general, lo que hacen es acelerar los procesos, ¿sí? No es que vayan en una sola dirección. Lo que pasa es que de alguna manera, este, para que ocurra esto, y lo vamos a ver cuando vemos el dibujito de la terminal nerviosa, nosotros vamos viendo que el elemento siguiente, que en este caso sería la dopa, ¿sí?
ustedes verían, ¿sí?, que seguramente va hacia alguna vesícula, hacia algún otro proceso, a que lo agarre otro enzima, y por lo tanto, digamos, uno estaría viendo que la dirección es hacia allá. ¿Está bien? ¿Sí? Hacia la derecha. Como van a ver en varios lugares, hablamos nosotros de tirosina, dopa. Cuando recetamos, ¿sí?, esto existe como medicamento y viene en la forma levógira, ¿sí? Ustedes pueden verlo así o pueden verlo en espejo, ¿sí?, con el oxidrilo de este lado y cambia absolutamente la conformación de la molécula, ¿sí?, pero en espejo. Entonces, la mayoría de los medicamentos tienen una forma destrógira y una forma levógira. El 90% de los casos, las formas levógiras son las que nos sirven como medicación. Bien, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue agregarle un oxidrilo. En el caso de la descarboxilasa, que es la siguiente enzima que viene, lo que hace es hacerle desaparecer la parte de ácido, ¿sí? Entonces, un aminoácido se transforma en una amina, ¿eh? En este caso, ¿sí?, tenemos a la dopamina, ¿eh? Bien, si seguimos, ¿sí?, tenemos otra enzima, de nuevo es otra hidroxilasa específica, en este caso para la dopa hidroxilasa, o sea, para la dopamina, ¿eh? Lo que hace es agregarle un oxidrilo en este lugar, ¿sí? Y entonces lo que nos va a estar formando es la noradrenalina. ¿Está bien? Esto es un aminoácido conocido, que es la dopamina, y este es otro aminoácido conocido. Esto sería un precursor de los aminoácidos de esta serie de neurotransmisores. ¿Está bien? Cuando existe esta otra enzima que se llama N-metiltransferasa, lo cual, de nuevo, no es necesario conocer los nombres específicamente, por lo menos no los exigimos nosotros, ¿sí? Ustedes lo que van a estar formando es adrenalina. ¿Está bien? Volvemos a admitir a alguien, aguanten un segundito. Bien, bueno, entonces, acá tenemos la serie completa, ¿sí? Como dijimos, este es un precursor, estos tres son neurotransmisores existentes, conocidos, y que de alguna u otra forma los vamos a estudiar, ¿sí? Tenemos una clase donde vamos a charlar sobre noradrenalina, hoy estamos conversando sobre dopamina, ¿sí? Y el año que viene, en módulo 2, en módulos 4 y 5 van a estar conversando sobre adrenalina, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce en la médula suprarrenal. La adrenalina, más que un neurotransmisor, es una hormona, ¿sí?, que va a actuar en el sistema simpático de la misma manera que la noradrenalina, digamos, con algunas características muy específicas en cuanto a especificidad de atacar o de estimular más a un receptor que a otro, ¿sí? Pero son temas de más adelante, ¿sí? Entonces, en los lugares que no existe esta enzima, la transferasa, ¿sí?, el terminal nervioso lo que va a estar produciendo es noradrenalina. Los lugares, ¿sí?, son todas aquellas terminales simpáticas, o sea que esto es un neurotransmisor, ¿sí? Y lo que estudiamos, ¿sí?, como digamos, terminal nerviosa, ¿sí?, en el sistema nervioso central, eh, la parte noradrenérgica, ¿sí? Y como tal tenemos un pequeño núcleo que hemos mencionado cuando estudiamos protuberancia, que se llama locus ceruleus, que está, como dijimos, en el puente, o sea, en la protuberancia. Transmitimos a alguien más, seguimos.
Bien, cuando no existe la dopa hidroxilasa, ¿sí? Nos quedamos con la dopamina. ¿Está bien? Y la dopamina tiene una distribución muy ubicua, ¿sí? Tanto en el sistema nervioso central como en el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir conversando hoy los lugares, ¿sí? En el mesencéfalo, ¿sí? En el hipotálamo, en la cara posterior del bulbo protuberancia, ¿sí? Que es el área postrera. Entonces, 4 lugares, digamos, son los que nos van a permitir hablar sobre dopamina. Bien. Ah, bueno, espera un poquito, eso te los alcanza. Bueno, entonces, como dijimos, ¿sí? Acá tendríamos lo que sería el catabolismo de las catecolaminas, ¿sí? Catabolismo porque las vamos a destruir. Hay dos enzimas conocidas, ¿sí? La monoamina oxidasa, que es mitocondrial, ¿sí? Y la catecol o metiltransferasa, ¿sí? Que está en las membranas plasmáticas, que es bastante ubicua en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, a la dopamina, a la noradrenalina, a la adrenalina, estas enzimas la van a destruir, ¿sí? Y nosotros podemos encontrar en la orina, ¿sí? Residuos del metabolismo de las catecolaminas, como muy conocido el ácido vainilmandélico, que a veces hay que estudiarlo en algunos casos de hipertensión secundaria, ¿sí? Y como tal puede aparecer como marcador tumoral para el seguimiento de algunos tumores que producen esto. Estos cuadros son terriblemente raros, ¿sí? Pero bueno, a veces cuando hay hipertensión que no se dé con medicación y demás, y tiene algún otro síntomas específicos, esos pacientes hay que estudiarlos, ¿no? De esta manera. Bien, entonces, dentro de las catecolaminas y monoaminas hay unas cuantas que están trabajando en el cerebro y uno hace un esquema. Esto obviamente que es un dibujo burdo, pero trata de dar una idea de cómo desde el tronco encefálico ¿eh? Están la mayoría de los núcleos que van a alimentar tanto al cerebelo, digamos, y le van a dar un tono de estos neurotransmisores al resto del cerebro, ¿sí? Para ubicarnos, un corte sagital medio de resonancia magnética, el encéfalo. Ustedes acá tienen la nariz, ¿sí? O sea, la región frontal. Esta es la nuca, esto es el vértex, ¿sí? Y acá estaría el agujero humano, ¿no? ¿Está bien? Entonces este es el tronco encefálico, cosa que hemos ya venido estudiando. Les comento entonces, acá tienen lo que es la serotonina, ¿sí? La forma de abreviarla es 5-hidroxitriptamina, 5-HT, ¿sí? La van a ver en muchos lugares de los libros, ¿sí? ¿Sí? Se llama serotonina y tiene una distribución enorme, ¿sí? Pero lo van a estudiar mucho con salud mental, ¿sí? No tanto en la parte nuestra, por eso nosotros le damos más importancia a lo que es la dopamina, que es lo que viene en azul, y la noradrenalina, como les decía, del locus ceruleus, que está en la protuberancia, ¿sí? Cuando estudiamos ese corte o esa vista del piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Aparte del sexto par o eminencia teres en esta zona, un poquito más arriba también tienen otra bolita, otra protrusión, ¿sí? Que es el locus ceruleus, y que también le da el tono noradrenérgico a nuestro sistema nervioso central.
La conjunción de estos neurotransmisores tiene mucho que ver con las emociones, con los estados humorales. ¿Sí? Bien, entonces el primero que vamos a estudiar es el sistema límbico. ¿Sí? Esto que estaría acá. Nosotros podríamos hablar de área tegmental ventral, calota mesencefálica, ¿sí? Y desde esta zona, por un haz prosencefálico que pasa a través del hipotálamo, ¿está bien? Va a poder alcanzar la zona subcallosa, ¿sí? Y dar la vueltita por el cíngulo. Por lo que he estado leyendo, ¿sí? Principalmente va a estas áreas, ¿sí? A las áreas septales, donde estaría el núcleo accumbens, ¿sí? Y a las áreas de la región frontal. Yo siempre les cuento de que ha habido algunos experimentos en algún momento donde se estimula el núcleo accumbens y es un lugar de placer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunos ratoncitos, ¿sí? Algunos animales de experimentación con bajos protocolos, este, les han puesto algún neuroestimulador y, digamos, conectados a algún sistema donde el animalito podía estimular, ¿sí? Esa zona y entonces tenía una descarga que le producía placer. A esos animalitos, digamos, es una forma de demostrar la adicción, porque los animalitos, por más que después les ofrecían comida o le ofrecían bebida, preferían seguir estimulándose, ¿sí? A través del núcleo accumbens, ¿sí? O de esta zona. ¿eh? Y la dopamina tendría algún papel. Y cuando hablo en potencial es porque hoy por hoy todavía no está claramente demostrado, digamos, de que sea así. Pero la dopamina, digamos, tendría que ver en algunas adicciones como potenciador, o mantener algunas adicciones. Bien, el segundo lugar donde vamos a charlar, como dijimos, la sustancia negra, lo que nos divide la calota o tegmento mesencefálico de los pies de los pedúnculos. ¿Está bien? En el mesencéfalo. Esa sustancia negra, digamos, va a tener mucha relación con los núcleos de la base que estamos estudiando en este momento. ¿Sí? Bien, en tercer lugar, no tenemos al hipotálamo, ¿sí? Y tiene mucho que ver con la hormona prolactina que va a estar secretada por la adenohipófisis. ¿Está bien? Como ustedes saben, la adenohipófisis tiene una porción anterior, ¿sí? Y una porción posterior que tiene relación con el tallo, ¿sí? Hipofisario. La parte anterior tiene relación, ¿sí? Con el sistema porta hipofisario. O sea que, digamos, en el hipotálamo la dopamina se secretaría, ¿sí? En forma de hormona, viajaría por el sistema porta hipofisario y una vez que alcanza a la adenohipófisis, inhibiría la secreción de prolactina. En un ratito vamos a charlar sobre el tema, no vamos a hacer demasiado hincapié. El cuarto lugar, como les decía, en el piso del cuarto ventrículo, en la unión de la protuberancia con el bulbo, ¿sí? Hay una área que se conoce como zona quimioreceptora gatillo o área postrema, donde no solamente la dopamina, ¿sí? Produce el estímulo o desencadena el estímulo del vómito. ¿Está? Bien, lo pasamos. Aquí tenemos una
terminal dopaminérgica, como para que se ubiquen, ¿sí? Este sería el botón sináptico, ¿sí? Con la membrana presináptica, la sinapsis y la membrana postsináptica con los receptores. ¿Está bien? Entonces, como estudiamos al inicio, en la introducción farmacológica, nosotros hablamos de una síntesis, una liberación y una eliminación del neurotransmisor. En el caso de la dopamina, ¿sí? También se cumplen estos 3 pasos y los podemos analizar en los 7 pasos tal cual lo hemos venido hablando, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, tenemos a la tirosina, la enzima, la formación de dopa, la descarboxilasa entonces, la formación de dopamina. Ustedes fíjense que una vez que nosotros tenemos a la dopamina formada en el terminal, lo que va a producirse es que esa dopamina va a ser captada, ¿sí? Y guardada en vesículas. Por lo tanto, ¿sí? En el líquido intracelular va a desaparecer la dopamina, ¿eh? Entonces, esta enzima va a tomar la dopa que encuentre y la va a transformar en dopamina para mantener un equilibrio entre dopamina y dopa, ¿sí? Esa dopamina entra otra vez en las vesículas, por lo tanto, queda sin dopamina acá. La enzima estaría trabajando en la formación de dopamina únicamente, ¿sí? Lo mismo pasa con la hidroxilasa, ¿sí? La dopamina, la dopa, ¿sí? Al ser transformada en dopamina, deja de existir la dopa. Por lo tanto, toda tirosina que sea captada por el terminal va a ser transformada en dopa. ¿Está bien? Por eso parecería que estos sistemas son unidireccionales, pero las enzimas lo que hacen es aumentar la velocidad de transformación. Bien, si nosotros tomáramos un inhibidor del ingreso a las vesículas, en este caso acá tienen un nombre, no es necesario que lo aprendan, sino que ustedes lo limitan la entrada de dopamina a las vesículas, habría un exceso de dopamina. Por lo tanto, la enzima descarboxilasa no tendría, digamos, tendría como sustrato a la dopamina y estaría formando levodopa. Por lo tanto, todo el sistema se inhibe, ¿eh? Por eso, en este caso, lo pongo en rojo a la mayoría de las sustancias que van a trabajar inhibiendo, ¿sí? La formación de dopamina, digamos, o el estímulo de los receptores, que sería la neurotransmisión, ¿eh? Ya vamos a ir viendo varios ejemplos, los van a ir entendiendo. Cuando pasamos a la liberación, acá tienen varias sustancias, las tienen en verde, y lo que decía es que estos son favorecedores de, eh, eh, digamos, la acción de la dopamina. En este caso serían dopaminérgicos, enérgicos de producir fuerza, ¿no? Entonces, como que le dan fuerza a la dopamina. Bien, pasemos entonces. Cuando tenemos los receptores de la dopamina, tenemos a dos tipos, ¿sí? Los D1 y los D2. Ahora en un ratito vamos a conversar que hay algunos subgrupos de ellos y seguramente a medida que pase el tiempo van a ir apareciendo muchos más subgrupos, precisamente cuando veamos el cuadrito de cuáles son los efectos colaterales de una de las sustancias. Digamos, el tratar de buscar algo que sea extremadamente específico y que estimule a un tipo de receptor y no a otro, sería un logro importante de la industria farmacológica, ¿sí? Bien, los receptores de uno entonces aumentan el AMP cíclico en la membrana, o sea, en la sustancia
postsináptica, ¿sí? Y los D2 lo que hacen es disminuir el AMP cíclico, inhiben las proteínas S. Bien, entonces como les decía, acá hay varios sistemas, varios receptores dopaminérgicos, tienen los D1, los D2, ¿sí? Y los está acá en negrita, digamos, porque es el más importante, digamos, de los receptores dopaminérgicos y al que más se lo estimula y al que más se lo bloquea a nivel de la farmacología actual. Bien, entonces, ¿cómo podemos estimular nosotros a este sistema dopaminérgico? Los agonistas, tenemos a la L-Dopa, como les decía, ¿sí? Que generalmente se impone con carbidopa, o sea, esto es como si fuese un medicamento, levodopa, carbidopa, ¿sí? Es como que nosotros estamos aportando dopamina, ¿está bien? Hay algunas otras sustancias, por ejemplo la apomorfina, que es un estimulante dopaminérgico y estimulante de algunos otros de estos receptores. Sepan que la gran mayoría de las sustancias que nosotros volcamos en nuestra sangre, ¿sí? Van a actuar en varios lugares, no solamente a un receptor específico, sino que van a estimular a varios. De la misma manera, cuando vemos indirectamente, o sea, estaríamos hablando de agonismo indirecto, ¿sí? Recién mencionamos a estas sustancias, la ergotamina se usa para la migraña, las anfetaminas son medicamentos que han sido abusadas por intentos de bajar de peso, ¿sí? Una de las características de estos medicamentos es que disminuyen el impulso a la búsqueda de alimentos. ¿Está bien? Acá tienen algo que van a estudiar en toxicología. Bien. Y hasta hace unos años no había unos agonistas selectivos de uno u otro receptor. Han aparecido algunos, ¿sí? Como la bromocriptina. Esto es bastante antiguo, pero hoy se conoce que actúa principalmente sobre este receptor, ¿sí? Estimulándolo, por eso son agonistas, ¿sí? Y el pramipexol, digamos, como de 3. Ahora hay una cantidad enorme de este, sustancias, digamos, de la industria farmacéutica que estimulan algunos y otros receptores. Y cuando hablamos de antagonismos, si bien hay algunos antagonistas indirectos, nosotros nos referimos a estos, que se llaman antipsicóticos. Acá tienen la palabrita, neurolépticos, pero en general uno los toma como antipsicóticos y es la forma más común que los conocemos. Ya vamos a hablar un poquito de ellos. Bien, entonces, ya dijimos, mencionamos la degradación. La enzima monoamina oxidasa principalmente trabaja a nivel del terminal presináptico, ¿sí? Y hay dos tipos. Para el caso de la dopamina, ¿sí? Es la MAO-B, y un inhibidor de la MAO-B lo que haría es inhibir al que va a destruir a la dopamina. Por lo tanto, ustedes la ven en B porque también sería un agonista indirecto, ¿sí? Sería alguien que está estimulando este sistema, o sea, sería dopaminérgico en forma indirecta. Para recalcar de nuevo, todo lo que sea indirecto es cuando no se trabaja directamente sobre el receptor, ¿sí? La dopamina en sí es un estimulante dopaminérgico directo porque trabaja sobre los receptores. ¿Está? Bien. Este que está acá no tiene un lugar, digamos, en la terapéutica farmacológica actual. Y por último, ¿sí? Uno que inhibe la recaptación, ¿sí? Por ejemplo, la cocaína. También hay otras sustancias que producen esto.
Lo que pasa es que en general no son específicos de la dopamina, sino que producen inhibición de la recaptación de varias de las sustancias y en parte explican su accionar de esa manera. Ustedes pónganse a pensar, ¿sí?, que si nosotros la recaptación de la dopamina la inhibiéramos, lo que hace es aumentar la presencia, el tiempo de la presencia de la dopamina en el sistema, por lo tanto va a estar estimulando más tiempo a los receptores. Entonces, esta sustancia, ¿sí?, en sí sería dopaminérgica indirectamente. ¿Sí? Bien, entonces, como dijimos, ¿sí?, la farmacología de la neurotransmisión dopaminérgica va a actuar en el sistema límbico, lo mismo que vimos hace un ratito en el esquema, de donde veíamos la resonancia sagital, el sistema límbico, el sistema nigroestriado, nigro de sustancia negra, ¿sí?, estriado en el núcleo de la base, el estriado conocido, el agonismo en la hipófisis, para, digamos, por ejemplo, del tratamiento de algunos tumores que se llaman prolactinomas, ¿sí?, porque producen prolactina, entonces con la dopamina nosotros los inhibiríamos, ¿sí? En el área postrema, ¿sí?, hay alguna circunstancia que nosotros necesitamos producir el vómito, ¿sí?, en algunas intoxicaciones muy específicas, ¿sí? Nosotros necesitamos producir el vómito, entonces el estímulo de esta área con alguna sustancia que sea dopaminérgica, producimos el vómito, ¿sí? Bien. En el caso de que nosotros, lo más frecuente clínicamente es que el paciente tenga este, vómitos y entonces los tengamos que tratar, ¿sí? Entonces, lo que usamos son antagonismo de la dopamina para producir la antiemesis, ¿sí?, o evitar los vómitos, que es el sinónimo de esto, ¿no? Bien. Y entonces acá tienen un cuadrito, donde están los 4 lugares donde dijimos que existe o estudiamos a la dopamina, ¿sí? Didácticamente estos 4 son los lugares donde va a estar actuando la dopamina, ¿sí? Entonces, el agonismo sería lo que produce la dopamina en cada uno de ellos, ¿sí? En general, ¿sí?, un agonismo de la dopamina, un exceso de dopamina en el sistema límbico, en teoría nos produciría los cuadros psicóticos, ¿sí? Nosotros los modularíamos con medicación, ¿sí?, sedando a esos pacientes, ¿está bien? En el caso del nigroestriado, ahora vamos a estudiar un poquito la fisiología de los núcleos de la base, ¿sí? La dopamina cumple un rol fisiológico, ¿sí? Y en el caso de, digamos, los antipsicóticos, cumplen un rol produciendo exactamente lo contrario, ¿eh? Digamos, actuarían, digamos, antifisiológicamente en los núcleos de la base en este sistema. Bien, vamos a seguir adelante, ¿sí? Y empezamos a hablar un poquitito de lo que es el sistema límbico, ¿eh? Después tenemos una clase específica para poder estudiar desde el punto de vista morfológico y funcional cuáles son esos lugares específicos que tanto corticales en el telencéfalo como subcorticales trabajan en el sistema límbico, digamos en la parte mental que se ocupa de las emociones, de las conductas, ¿sí? Entonces nuestra psiquis o mente, nosotros podemos hablar que estaría, eh, se podría analizar desde el punto de vista de la salud mental en 3 esferas. La cognitiva, que es la más fácil de reconocer, donde nosotros sabemos. Una esfera volitiva, una esfera donde, digamos, están los impulsos, las necesidades de hacer cosas,
la intención. En este caso, ustedes pueden poner a la voluntad para poder entenderlo. Ustedes saben que hay personas que tienen más voluntad que otras para hacer algunas cosas. Bueno, es la mente, digamos, de uno, la psiquis de uno, estaría trabajando de esa forma. Después vamos a estudiar un poquitito, ¿sí? Donde uno sospecha que estarían cada uno de ellos, ubicados anatómicamente. La esfera emocional, ¿sí? El paciente nos va a decir si, o sea, más que nos va a decir, nos va a demostrar si está contento, si está triste, y también cuando vean en salud mental, la tristeza extrema tiene que ver con la depresión, ¿sí? La alegría, el estar contento en forma extrema, tiene que ver con una patología que se llama manía. ¿Está? Se estudiará más adelante. Bien, entonces, la medicación para tratar de disminuir estos estados de psicosis, y cuando hablamos de psicosis son aquellos pacientes que no reconocen a la enfermedad, no reconocen la realidad. Es bastante a veces difícil de poder determinarlo, pero bueno, hay unos cuantos parámetros. Acá hay el nombre de una enfermedad específica que es psicótica, que es la esquizofrenia, es como si el paciente tuviese dos mentes, ¿sí? Y una le habla a la otra, entonces el paciente escucha voces, principalmente escucha voces amenazantes, y eso, digamos, no le permite un buen desarrollo de su vida diaria. ¿Está bien? Con este tipo de medicamentos no es que se han curado, pero ha disminuido muchísimo el número de internaciones. Ustedes saben hoy que por las leyes nuevas de salud mental prácticamente han desaparecido los hospitales de internación de salud mental, ¿eh? Los famosos manicomios, ¿sí? Entonces, hace mucho tiempo que se conocen los antipsicóticos, ¿sí? Y que actualmente hay algunos que en teoría son mejor tolerados, que producen menos efectos adversos, eh, lo cual es relativamente cierto. Bien, esto es para mostrarles, ¿sí? Los antidopaminérgicos o antagonistas dopaminérgicos, ¿sí? Cómo se los clasifica, ¿sí? Cuáles son los efectos que producen los neurolépticos, ¿sí? Y acá tienen algunos nombres para ir acostumbrándose a nombres raros, que la medicina está plagada de ellos. Clorpromacina, haloperidol, la metoclopramida, ¿sí? Dentro de ellos es un antagonista dopaminérgico. ¿Sí? Bien, sigamos entonces. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El bloqueo, ¿sí? O antagonismo de los receptores dopaminérgicos B2. ¿Está bien? Como yo les decía hace un ratito, estos fármacos, estas sustancias, estas drogas, lo que hacen es actuar sobre varios receptores. Entonces, estos son los muscarínicos, estos son los histamínicos, ¿sí? Estos son los noradrenérgicos, ¿eh? Y de alguna manera explican sus efectos colaterales. Cuando nosotros hablamos de efectos colaterales, algunos de ellos son adversos, son tóxicos, ¿eh? Y en general nosotros damos una medicación, ¿sí? Buscando el efecto deseado, ¿sí? Y entonces nosotros lo que queremos es bloquear este receptor. ¿Sí? Los antipsicóticos nuevos atípicos tienen menos efectos sobre estos otros receptores, por lo tanto tendrían menos efectos colaterales, ¿sí? Y dentro del bloqueo dopaminérgico, algunos son específicos sobre algunos de ellos, como dijimos. En teoría son más selectivos sobre un receptor específico. Esto lo pasamos, esto principalmente es para clases más avanzadas. En tercer año hubo un tiempo donde
dábamos este tipo de clases, ¿sí? Entonces, los pacientes sanos, que tomen un medicamento antipsicótico, antidopaminérgico, un neuroléptico, ¿qué le pasaría? En la esfera volitiva veríamos que el paciente tiene poca iniciativa, ¿sí? En el aspecto psicomotor es como que están lentos para poder procesar las informaciones que les damos. Hay un retraso importante, algo parecido a lo que le pasa al MIT, cuando uno pasa una diapositiva, tiene que esperar un ratito para poder seguir conversando. Bueno, el paciente también tiene un retraso psicomotor. ¿eh? Y en el caso de la esfera afectiva, al paciente le deja de importar lo que pasa a su alrededor. Es como que, digamos, si uno le gusta algo o, digamos, tiene ciertas empatía o simpatía por algo, cuando está tomando esta medicación eso desaparece. Entonces, en general no producen sueño, ¿sí? Y esto les puedo asegurar que no es así. ¿eh? Eh, pero bueno, cuando el paciente se acostumbra a esa medicación, en general aparenta estar dormido, pero en teoría no hay sueño. ¿sí? Lo que el paciente pierde es la iniciativa, ¿eh? Y solamente van a responder cuando los estímulos son muy, muy fuertes. Algunos pacientes lo necesitan estas medicaciones, ¿sí? Y lo van a ver este, en, en el eje de salud mental. Lo mismo, todos los efectos adversos por todos los lugares donde pueden llegar a estimular estos receptores. No es para ustedes tampoco esto, ¿sí? Bien, vamos al segundo punto. Cuando hablábamos de el eje negro estriado, ¿sí? La sustancia negra del mesencéfalo con los núcleos de la base. ¿eh? Entonces, hay una enfermedad conocida, el Parkinson, que tiene estas características clínicas. ¿Los tienen que conocer esto ahora? No, ustedes son alumnos de primer año, ¿sí? Pero uno les tiene que ir mostrando, sobre todo para poner en práctica cuáles serían las alteraciones de lo fisiológico y entonces de esa forma uno puede aprender cuál es la fisiología. ¿sí? Estos pacientes tienen asinesia, ¿sí? Tienen movimientos lentos, tienen rigidez, tienen temblor. Esto no es lo más fácil de explicar con la dopamina. Esto es una característica clínica que en principio es lo que más vemos en los pacientes, pero no es lo más importante. Pero bueno, no es tampoco el objetivo de esta clase charlar sobre Parkinson. Eh, las etiologías, ¿sí? Eh, la enfermedad de Parkinson en sí es una enfermedad degenerativa, hay una pérdida de neuronas en la sustancia negra del mesencéfalo, ¿sí? Pero digamos que la más importante y la que nos llama ahora es la medicamentosa. Estuvimos estudiando recién a los antipsicóticos, y los antipsicóticos producen algo muy parecido a la enfermedad de Parkinson, entonces le llamamos parkinsonismo. ¿Está? Bien, la intoxicación por monóxido de carbono también suele provocar lesiones importantes en los núcleos de la base. Bien, entonces les presento cómo es un mesencéfalo normal, y es la forma que lo estudiamos, los pies de los pedúnculos, la sustancia negra, ¿sí? La calota mesencefálica, el acueducto de Silvio, los tubérculos cuadrigémenos. ¿Está bien? ¿Sí? Y acá vemos un mesencéfalo que tiene enfermedad de Parkinson y cómo se ha borrado la presencia de neuronas de la sustancia negra, la parte compacta de la sustancia negra. Bien, entonces cuando hablamos de estratigrafismo,
estamos hablando de la regulación de movimientos, ¿sí? De los movimientos asociados, de los movimientos voluntarios, ¿sí? Y estamos hablando del tono muscular. Cuando vimos cerebelo, básicamente hablamos de un circuito, donde va a la corteza, a los núcleos de la base, ¿sí? Es esto que está acá. La información vuelve al tálamo y del tálamo vuelve a la corteza, ¿sí? Estos son paradigmas antiguos, pero que explicaban muy bien cómo era la enfermedad del Parkinson. Hoy en día nosotros estamos estudiando nuevos paradigmas, ¿sí? Y nos encontramos con esto, el paradigma actual de los ganglios de la base. Lo que sí no cambia es ese circuito, ¿sí? De corteza, estriado, tálamo y corteza nuevamente. O sea, este circuito se sigue manteniendo, ¿sí? Lo que uno conoce son diferentes estaciones, ¿sí? Va conociendo que hay diferentes tipos de receptores que estarían actuando, ¿sí? Va conociendo los neurotransmisores que están trabajando en este circuito. ¿eh? Y para entenderlo, nosotros vemos que la dopamina tiene un rol secundario en este circuito de corteza, núcleo de la base, ¿sí? Tálamo, y volver a la corteza. Entonces nosotros tenemos, ¿sí? Que la dopamina va estimulada a la vía directa, ¿sí? A través del mecanismo de D1, ¿sí? Y por la vía indirecta, ¿sí? Va a estimular a la vía indirecta, digamos, inhibiendo las neuronas que están en el estriado. En este caso son células espinosas del estriado. Entonces, cuando vamos a la vía directa, ¿sí? Nosotros tenemos la corteza que va a estimular a muchos niveles con glutamato, pero acá nos interesa que estimula el estriado, ¿sí? Del estriado, ¿sí? Lo que hace es inhibir al globo pálido interno, ¿sí? Las sustancias que estarían inhibiéndola es el GABA, que es el neurotransmisor inhibidor más común del sistema nervioso central, y en este caso también actuaría la sustancia P, ¿sí? Al inhibirlo, ¿sí? El globo pálido no puede inhibir al tálamo, ¿sí? Y el tálamo entonces se puede expresar sobre la corteza motora suplementaria. Esto van a encontrar en diferentes libros que a veces dicen que va específicamente a esta área, o hay algunos que dicen que, digamos, tiene una distribución más importante, ¿sí? Eso está explicado acá. ¿Sí? Bien. De la misma manera, ¿sí? Cuando vamos a la vía indirecta, ¿eh? Nosotros tenemos a la corteza, va a estimular con glutamato al estriado, a las células del estriado, digamos nosotros, las células espinosas. ¿Sí? Estas células van a inhibir al globo pálido externo con GABA y encefalina como neurotransmisores. El globo pálido externo normalmente está inhibiendo al núcleo subtalámico. En este caso, al inhibir esto, el globo pálido no puede inhibir al núcleo subtalámico. Entonces el núcleo subtalámico se siente liberado, ¿sí? Y estimula con glutamato al globo pálido interno, que inhibe al tálamo, por lo tanto entorpece los movimientos, ¿sí? Estas dos vías son fisiológicas y están continuamente en equilibrio. Cuando nosotros queremos mover, por ejemplo, el brazo, queremos flexionar el antebrazo sobre el brazo, nosotros tenemos que, digamos, permitir
que el tono muscular del bíceps o del braquial anterior tiene que disminuir para poder moverlo. ¿Está bien? Y el tríceps, ¿sí? Digamos, tendría que endurecerse. Pero también, perdón, tendría que también relajarse para permitir el movimiento. Entonces, el bíceps y el braquial anterior, digamos, estarían estimulados en su movimiento por la vía directa. El tríceps estaría inhibido, digamos, por la vía indirecta. O sea, sería un ejemplo de cómo ambos sistemas estarían trabajando juntos. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier cosa después me preguntan. Bien, entonces, los núcleos de la base. Nosotros tenemos dos vías, como dijimos, la vía directa, la vía indirecta. La vía directa lo que hace es desinhibir al tálamo, facilitando el movimiento. En el caso de la vía indirecta, lo que hace es liberar al núcleo subtalámico. Por lo tanto, estaría entorpeciendo o limitando el movimiento, digamos. ¿Sí? De la misma manera, nosotros más que facilitando además, lo que hacemos es, digamos, en la vía directa, actuar sobre el tono muscular, facilitando el movimiento, ¿sí? Y en la vía directa lo que hacemos es aumentar el tono muscular. Ese aumento del tono muscular es lo que se produce en la enfermedad que estuvimos hablando hace un ratito, ¿sí? Bien, todo esto que está explicado acá es lo que intenté explicarles con el, el movimiento del flexor y extensor, ¿sí? Ustedes tomen en cuenta que cuando, por ejemplo, si ustedes, de nuevo, ¿no?, quieren flexionar el brazo, pero se contrae el bíceps y el braquial anterior y el tríceps al mismo tiempo, el movimiento no es posible, ¿sí? A eso se lo conoce como distonía y eso también es un trastorno de la regulación del tono muscular de los núcleos de la base. Hay muchos tipos de distonía, ¿sí? Pero bueno, los verán mucho más adelante. Bueno, ¿qué nos pasa entonces con el tema de la dopamina? La dopamina lo que hace es, como dijimos, estimular a los receptores D1 de las células espinosas del estriado y inhibir a las mismas células a través de los receptores D2. Ustedes me preguntarán, ¿todas las células tienen receptores D1 y tienen receptores D2? Y la verdad que la respuesta no la conozco. Sí, en el estriado existen receptores D1, existen receptores D2. En teoría deberían tener la misma célula tantos receptores para uno y para otro y trabajar en equilibrio. ¿eh? Esto es lo que ya habíamos hablado, digamos, ¿sí? Y nos lo habíamos mostrado. Y acá es para explicarles lo que hace la carbidopa. Nosotros cuando usamos en el parkinsonismo, digamos, a la levodopa para estimular el sistema, siempre lo usamos con un inhibidor de esta enzima, la descarboxilasa, que se llama carbidopa. Acá tienen otro inhibidor, pero bueno, esta es más fácil de recordar. Lo que hace es que cuando ustedes toman la L-dopa por vía oral, ¿sí?, va a pasar por, como dijimos, ¿sí?, en su momento, va a pasar por el intestino y el intestino va a llegar al hígado. En el hígado hay descarboxilasa. Entonces en el hígado estaría produciéndose de L-dopa a dopamina. También, hoy en la clase al inicio, hablamos que la dopamina tiene algunos lugares de trabajo sistémico. O sea, puede estimular receptores a nivel sistémico. Entonces produciría efectos adversos muy importantes. Cuando nosotros damos L-dopa con carbidopa, de esa forma
lo que estaríamos inhibiendo es la formación de dopamina en el hígado, ¿sí? La trampita es que la carbidopa no pasa la barrera hematoencefálica, por lo tanto, la L-Dopa ingresa al sistema nervioso central, ¿sí? La carbidopa no, por lo tanto, esa L-Dopa que nosotros estamos ofreciéndole al paciente se va a estar formando dopamina en el sistema nervioso central, donde nosotros queremos que se produzca. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no damos dopamina directamente? Bueno, una respuesta sería porque se usaría a nivel del sistémico y no a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Porque es donde primero se va a distribuir. La otra respuesta es la dopamina, al ser algo muy polar, no pasa barrera hematoencefálica, ¿sí? Por lo tanto, no llega a donde nosotros queremos. La estrategia farmacológica hoy se basa totalmente en la fisiología. Ujú. Bien, entonces, para ir terminando y cerrando, la dopamina lo que hace es inhibir la liberación de prolactina en el eje hipotálamo hipofisario. Como habíamos dicho, esto se hace por el sistema porta hipofisario. La prolactina, como para ir conociéndola, produce la formación de leche en la mujer. La mujer que ha parido, forma, digamos, la leche con la cual va a alimentar a su hijo. Tiene funciones específicas durante tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Y bueno, cuando aparece, por ejemplo, algunas células que se desarrollan en la hipófisis y hacen tumores que se conocen como prolactinomas, hay un exceso de producción de prolactina y tiene efectos fisiológicos sobre tanto en la mujer como en el hombre, y puede dar sintomatología muy específica. Entonces nosotros, si le damos dopamina, eh, nosotros lo que podemos hacer es inhibir esos prolactinomas. La característica hoy en día, ¿sí?, es que, por ejemplo, este tipo de tumores se han dejado de operar porque con medicación vemos que no solamente inhibimos la producción de prolactina, sino que disminuye el tamaño, y aún a veces desaparecen estos tumores. Es el único ejemplo que tenemos de, de tumores que desaparecen con medicación específica, digamos, con bloqueadores, con inhibidores. Bien, y por último entonces, la zona quimioreceptora del bulbo, ya estamos repitiendo el tema, ¿eh? Es una zona que está desprovista de barrera hematoencefálica, ¿sí? Y la estimulación de los receptores dopaminérgicos va a provocar náuseas y vómitos. Entonces, en algunas intoxicaciones específicas, nosotros le vamos a dar medicación dopaminérgica para producir vómitos, y de esa forma desintoxicar al paciente, una forma de estrategia. Y cuando el paciente tiene, otro paciente, ¿no?, tiene muchos vómitos, nosotros tenemos la estrategia farmacológica de darle un antidopaminérgico que frenaría las náuseas y vómitos. Creo que este es el mismo cuadrito para mostrárselos de nuevo, ¿sí? Y para poder recordarlo. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer ahora es ir al trabajo práctico, ¿sí? Por lo tanto,